Derecho Fiscal, segunda unidad. Iniciamos. En esta unidad vamos a analizar los siguientes temas. Hablaremos de las contribuciones, los impuestos directos, indirectos, federales, estatales, municipales, ordinarios, extraordinarios. Vamos a hablar de los impuestos reales, personales, proporcionales, progresivos, principios de los impuestos, el de justicia, certidumbre, comunidad, economía. Vamos a hablar de los efectos de los impuestos, su clasificación, qué impuestos se pagan, qué impuestos no se pagan, la repercusión, la percusión, la incidencia, la traslación. Vamos a continuar con las contribuciones de seguridad social, coordinación tributaria, facultades exclusivas de la Federación, artículo 73, fracción 29 de la Constitución, Ley de Coordinación Fiscal y el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Esos son los puntos que vamos a analizar. Empecemos, estimados compañeros. Impuestos directos no pueden ser trasladados porque repercute directamente en el patrimonio del sujeto activo y que no los pueden recuperar de otras personas. Por ejemplo, pongamos un caso en particular para hablar de este impuesto directo. Vamos a ver que tenemos nosotros al contribuyente y en este sentido, este contribuyente, pues de alguna manera se vincula con el presupuesto que establece la hipótesis normativa para el pago de dicho impuesto. Aquí en particular, por ejemplo, hablaremos del ICR en relación a los ingresos de esta persona física. ¿Quién los tiene que pagar? ¿Los puede trasladar un tercero? En este caso, no. En este caso que hablamos de un impuesto directo. Él obtuvo el ingreso, es el que va a pagar dicho impuesto. ¿Vamos bien? Tenemos otros impuestos, como son los impuestos indirectos. Se pueden trasladar, no repercute directamente en el patrimonio del sujeto pasivo, sino que el de otras personas. Es decir, al final lo puede recuperar el sujeto pasivo. ¿Cómo está esto? Por ejemplo, el impuesto al valor agregado sobre enajenaciones. Resulta que este sujeto compra determinadas mercancías cuyo objeto es transmitirlas a terceros. ¿Ok? Al final de cuentas, el que va a terminar de pagar el impuesto al valor agregado será este último adquirente, porque lo que éste ya pagó lo va a trasladar cuando se realice la enajenación. ¿Lo entendimos? ¿Vamos bien? Sí, ¿Sí? sí, Muy bien. Revisamos también en la sesión, bueno, en la unidad anterior, lo referente con el tema de los impuestos federales. Ahí va. Impuestos federales. Se van a legislar de forma anual en el Código Fiscal de la Federación, hacen referencia a la Ley de Ingresos de la Federación y sobre leyes fiscales de aplicación federal. En este punto, señalamos que estos impuestos van a tener aplicación territorial en todo el país. Son aprobados por una ley que elabora el Congreso
de la Unión. Y esta norma se va a aplicar en todo el territorio de nuestro país. Entre los principales impuestos que podemos destacar, aquí tenemos al impuesto al valor agregado, ¿sale? Impuesto sobre la renta. Tenemos el impuesto especial sobre productos y servicios, el llamado IEPS. Tenemos el impuesto sobre la adquisición de automóviles nuevos, por mencionar algunos impuestos de esta naturaleza. Muy bien, tenemos impuestos estatales. Lo establecen las leyes hacendarias locales. Los estados obtienen los ingresos para su sostenimiento. En algunos casos participan en coordinación con la federación. Y recuerden que estos impuestos van a tener un ámbito de aplicación en el territorio de una determinada entidad federativa. Ahí voy. Aquí está. Entonces, en esta situación, tenemos que el ámbito espacial de validez de la norma se circunscribe en el territorio de un estado. El Congreso local de esa entidad federativa va a crear la norma tributaria y algunos impuestos de esta naturaleza señalamos el impuesto sobre nómina, hablamos del impuesto sobre hospedaje, hablamos de el impuesto sobre la tenencia vehicular y hablamos también el impuesto sobre espectáculos públicos. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? Sí, sí, Ok, muy. También tenemos impuestos municipales. El Congreso local traslada a estos municipios esta facultad. Entonces, vamos a hacer todavía una delimitación todavía mayor. Aquí está. El territorio de una determinada entidad federativa y todavía vamos a circunscribirlo en la aplicación del ámbito espacial de validez de un municipio. Entonces, en particular, aquí hablamos de que deriva de una norma del Congreso local. La Constitución lo establece en su artículo 115 y tenemos impuestos como son el impuesto referente sobre el predial. Ok. Hablamos del impuesto al fomento deportivo. ¿Sale? Hablamos del impuesto sobre alumbrado público, por mencionar algunos ejemplos. Muy bien. Ok. Continuando, tenemos los impuestos ordinarios. Estos se encuentran establecidos con antelación en la Ley de Ingresos de la Federación. Es decir, esta hipótesis normativa ya ha sido establecida con antelación por el Congreso de la Unión. Entonces, se encuentra perfectamente señalada en esa norma. Esos son los impuestos ordinarios. Pero también vale la pena mencionar los impuestos extraordinarios. Esos impuestos extraordinarios se van a establecer para atender una emergencia. Por ejemplo, en la cuestión del COVID-19,
el Congreso pudiese haber establecido un impuesto extraordinario para hacer frente a esta pandemia. Sin embargo, no se estableció, pero se encontraba esa posibilidad de establecer esa contribución extraordinaria. ¿Lo vamos entendiendo, mis queridos amigos? ¿Tenemos alguna duda, algún comentario hasta aquí? ¿Está claro? Sí. Sí. Sí, maestro. Ok. Tenemos, Sí, profesor. ok, perfecto. Tenemos impuestos reales. Estos versan sobre una cosa que puede ser mueble, una cosa que puede ser inmueble. Muy bien. Graban los bienes del contribuyente sin considerar condiciones personales. Por ejemplo, pongamos una cuestión. El impuesto predial. ¿Quién va a pagar el impuesto predial, compañeros? ¿Quién? El titular Propietario del inmueble. de un bien inmueble. Es decir, el impuesto sobre qué versa. Sobre una cosa. ¿Qué pasa si ocurre lo siguiente? Ahí va. Vamos a ver. Tenemos una casa. ¿Ok? Esta casa, el propietario era A. Pagaba normalmente el predial, pero ahora hay una transmisión de dominio y el propietario es B. Hacia futuro, ¿quién va a estar obligado a pagar este impuesto? ¿Quién estaría B. obligado? Nuevo Propietario A. propietario, ¿verdad? ¿Se entiende? Sí. Ok. Impuestos personales. Se establecen en consideración a la persona que lo causa, sin tener en consideración sus bienes. ¿Cómo está eso, estimados amigos? Bueno, por ejemplo, lo que hicimos mención sobre el impuesto de la renta. Esto tiene que ver con capacidad económica o aptitud contributiva del contribuyente. Es decir, este contribuyente obtuvo determinados recursos. En relación a estos recursos que obtuvo el contribuyente, pues va a pagar el impuesto sobre la renta, el ICR. Muy bien, ¿está claro? ¿Sí? Sí, Sí. profesor. Muy bien. Tenemos impuestos proporcionales. Ya lo hablamos cuando hablamos de los límites constitucionales. El ingreso o utilidad del contribuyente será en relación a esta base utilizada. Entonces, en esta proporcionalidad, pues entendemos, hay una equidad en relación a nuestros ingresos, a nuestro beneficio. Quien más reciba, quien más riqueza tenga, pues mayor aportación tendrá que realizar. Muy bien. Ok, continuamos. Ingresos, impuestos progresivos. La tasa que se aplica varía en la medida que aumenta el ingreso o la base retenida. ¿Recuerdan cuando hablamos del impuesto sobre la adquisición de vehículos nuevos? ¿Lo recuerdan? ¿Sí o Sí, Sí, no? la profesor. tabla. Ok, entonces en ese sentido, en relación
a mayor valor tenga el vehículo, mayor será la contribución que se debe pagar sobre ese vehículo, ese impuesto sobre la adquisición de vehículos nuevos. Lo mismo pasa también con el predial. A mayor valor de el terreno del departamento de la casa, pues mayor será la aportación al tema del predial. Muy bien. Ok. Seguimos. Principios que rigen a los impuestos. ¿Qué principios vamos a destacar a continuación? Empezamos con uno de ellos, el principio de justicia. ¿En qué consiste? Vamos a verlo. Fracción cuarta del artículo 31. Los mexicanos tenemos que contribuir con el gasto público de manera proporcional y equitativa con el impuesto. Entonces, destacamos, todos los mexicanos, ¿vale? Tenemos que contribuir con el gasto público. Esa contribución que vamos a realizar, estimados amigos, pues depende de muchos aspectos que hay que tomar en consideración. ¿Cuáles son esos aspectos que hay que tomar en consideración? Bueno, pues tiene que ver, estimados amigos, con cuestiones de mis ingresos, cuestiones de mi beneficio, cuestiones de mis aportaciones, porque en ese principio que hemos establecido con antelación sobre equidad y proporcionalidad, recordemos, de conformidad con nuestros ingresos, vamos a realizar la aportación correspondiente, las personas físicas, las personas morales. Y acuérdense, un trato igual para los iguales y las personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad tienen que tener un trato especial. ¿Se entiende, compañeros, en qué consiste el principio de justicia? ¿Vamos bien? Sí, vamos No bien. es, no es lo mismo la persona que tiene muchos recursos, la persona que tiene, pues de alguna manera, un ingreso importante, ¿sale? Con la persona, pues que se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Aquí tenemos que tomar en consideración, pues, que no se encuentran en la misma situación y por supuesto, este tiene una carga impositiva mayor e inclusive muchas veces este podrá ser exento del pago de los impuestos por la situación en la cual se encuentra. Inclusive muchas veces va a requerir un beneficio por parte del Estado. ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí, 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 profesor. maestro, es por ejemplo como el ejemplo, es como el ejemplo de las imágenes de la diferencia entre igualdad y equidad, que ponen que a tres personas se les entrega un banquito del mismo tamaño en cuanto a igualdad y en equidad se toma en cuenta la diversidad. O sea, si una persona a lo mejor está en silla de ruedas, no tiene las mismas oportunidades que otra persona que está en edad eh, laboral, pues. Sí, productiva, ¿verdad? O sea, es como, por ejemplo, ¿qué pasa cada inicio de año con el tema del pago del impuesto predial? ¿Quiénes reciben un beneficio, además de los que pagan en tiempo? Las personas de la tercera edad, Los ¿verdad? adultos mayores, Las madres sí, solteras, las personas que tengan alguna capacidad diferente, las personas que a lo mejor, pues, inclusive hasta seguro de desempleo, en muchas ocasiones algunos estados contemplan ese tema de seguros, por la cuestión de que, como bien usted le indica, un trato igual para los iguales, pero en el tema de equidad, pues hay que valorar la situación de cada persona para ver cuál va a ser su contribución o inclusive si se encuentra exento del pago de impuestos.
Muy bien, ¿sí? Sí, maestro, gracias. Muy bien. Principio de certidumbre. Para determinar la cantidad que se debe pagar, de alguna manera se debe determinar con antelación, se debe hacer el cálculo correspondiente. Y en ese supuesto que la hipótesis normativa se materialice, ahora sí ya va a venir un requerimiento, pero ya con antelación ya tenemos una certidumbre de cuál es el pago que debe de realizar el contribuyente. Muy bien. Tenemos el principio de comodidad. ¿En qué consiste? Ahí va. Se debe recaudar en la época y en la forma que más convenga al contribuyente, y estos temas se encuentran previamente ya establecidos. Para que el contribuyente pague, pues es muy importante, pues el tema referente con el momento en cual se va a hacer la recaudación correspondiente. Muy bien. Y los beneficios que puede conllevar para el contribuyente el pago puntual de la contribución. Muy bien. O inclusive, por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos una multa, compañeros? Normalmente, ¿qué beneficios podemos tener si la pagamos a tiempo? Se aplica un descuento. Descuento. Ok. Hay un beneficio, ¿verdad? Hay un descuento en el pago de esa multa, ¿verdad? ¿Qué pasa si pagamos el impuesto predial con antelación? Aplican un descuento también. También hay un descuento. También hay un descuento, ¿verdad? Hay un beneficio. Muy bien. Ok. ¿Qué más tenemos, compañeros? Principio de economía. Este va a implicar una cuestión de reducir la diferencia entre lo pagado por el contribuyente y lo efectivamente recaudado por el Estado. Este tema de los impuestos debe ser como una caja de cristal, debe haber total transparencia. ¿Por qué México y otros países de América Latina tienen una carga tributaria importante y por qué, sin embargo, hay una gran evasión fiscal? Porque no confiamos del todo en nuestras autoridades, ¿verdad? No tengo la certeza que el impuesto que estoy pagando, que la contribución que realizo para el Estado, se destine a la obra pública, ¿verdad? No tengo esa certeza. No tengo certeza de que se van a construir las carreteras, no tengo certeza de que se van a construir los aeropuertos, ¿vale? No tengo la certeza de que se van a construir los hospitales, no tengo la certeza de que se va a crear el servicio público que requiere mi estado, que requiere mi comunidad, mi país. No tengo esa certeza. Y por eso, normalmente, al no tener la certeza, ¿qué buscamos muchos contribuyentes? La manera de evadir al fisco, la manera de buscar cómo no cumplir con estas obligaciones, o si cumplimos con ellas, pues que sea en menor carga tributaria, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo? Algunos países con una gran carga tributaria los podemos encontrar principalmente en los estados, en los países nórdicos. Por ejemplo, aquí vamos a tener un tema bien importante, estimados amigos. Ahí va. En estos países nórdicos, la carga tributaria es muy alta. Pero sin embargo, hay un cumplimiento de más del 90%, porque la gente confía en en la seguridad, en la obra pública, en los servicios sociales, en los servicios hospitalarios, en el tema del transporte. Hay una confianza en relación hacia dónde se destina ese gasto público.
¿Se entiende, compañeros? ¿Por qué es importante estos principios que rigen a esta actividad de las contribuciones? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Muy bien. Seguimos. Y decimos el siguiente comentario. Efectos de los impuestos. Impuestos que se pagan e impuestos que no se pagan. Vamos a hablar del tema de la repercusión. La hipótesis normativa se está materializando para el contribuyente. El contribuyente se encuentra en el presupuesto que establece la hipótesis de derecho y entonces está obligado al pago. ¿Vamos bien? La incidencia es el hecho generador del cobro del impuesto. ¿Vamos bien? La persona al pagar recibe un menoscabo en su economía y tenemos la traslación que implicaría que este impuesto se le puede cargar a terceras personas. Y una cuestión, tenemos que los impuestos que no se pagan implican un tema de evasión, un tema de un delito de naturaleza fiscal. Hay una evasión legal que hasta cierto punto implica, pues en esas declaraciones que voy a hacer para verificar y reducir el pago que debo de realizar o estar exento inclusive del pago del impuesto. Ahí entra mucho la actividad de los contadores, ¿verdad? Y la evasión ilegal puede constituir la comisión de un delito. ¿Vamos bien? ¿Lo entendemos, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Vamos Sí, a maestro. Sí. Perdón, Sí, yo me perdí. profesor. En la evasión legal, ¿cuál es? La evasión legal es como la actividad que ustedes van a desarrollar en su actividad profesional. No significa que no sea malo el tema de que siempre tenga que contribuir, porque a lo mejor estoy comprobando gastos, porque a lo mejor usted me lleva mi contabilidad y a lo mejor lo que puedo hacer a final de cuentas, pues que quede exento yo de pagar ese impuesto, esa contribución en relación a lo que pude comprobar en mi declaración anual, ¿no? A eso se refiere. Es una evasión legal, es una evasión permisible en relación a mi declaración que voy a presentar. Y la ilegal, pues ya constituye la comisión de un delito, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Muy bien. ¿Vamos bien, compañeros? Ok, rápidamente vamos a continuar. Ahí va. Muy bien. La repercusión. Empezamos con el tema de la percusión, que es el momento en que se realiza el presupuesto establecido por la norma. En este momento nace la obligación y el contribuyente está obligado a el pago del impuesto. ¿Está claro? Por ejemplo, vamos a poner un caso particular. ¿Qué pasaría, compañeros, si en este momento quiero comprarme un Ferrari y lo compro con un valor de 1,000,000 de pesos? La pregunta, ¿me establezco en la hipótesis normativa del pago del impuesto sobre adquisición de vehículos nuevos o no me encuentro en esa hipótesis normativa? Sí, por el valor del auto. Ok, entonces tengo Sí. que pagar ese impuesto, ¿sí Así o es. no? Sí. Sí, Ok, sí, el vehículo. entonces hay una obligación, ¿verdad? Hay un vínculo jurídico que me constriñe con el Estado a pagar el impuesto por la adquisición de ese vehículo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? Sí. Ok, soy un profesionista independiente y realizo algunas labores de asesoría con mis clientes. ¿Ok?
Y eso implica que me van a pagar mis respectivos honorarios referente a un tema de asesoría jurídica. Ese ingreso que yo recibo implicaría que me encuentro en la hipótesis normativa de el pago del impuesto sobre la renta, o no me encuentro en esa hipótesis normativa. Sí, Sí, Esa hipótesis normativa. Entonces yo estoy obligado al pago de este impuesto. ¿Lo vamos entendiendo? Sí, profesor, gracias. sí, maestro. sí, Ok, vamos a poner otro caso. Resulta que se va a llevar a cabo un concierto de una cantante y esto se va a llevar a cabo en el estado de Aguascalientes. Aquí. Tiene que pagar su impuesto de acuerdo al lugar donde va a actuar, donde va a dar su Eso. concierto. Ok, entonces se encuentra dentro de la hipótesis normativa del impuesto sobre espectáculos públicos, que es un impuesto estatal, ¿verdad? Sí, correcto. así es. Muy bien. Ok, entonces la hipótesis normativa se materializa y en ese supuesto hay una obligación fiscal. ¿Cómo definimos a la obligación fiscal? Ok, la obligación la definimos de la siguiente manera. Atentos, por favor. Obligación es un vínculo jurídico que surge entre el Estado como recaudador, como fisco, con el particular como contribuyente. Este vínculo jurídico genera una obligación. Normalmente esta obligación es una obligación de dar que consiste una carga impositiva. ¿Sale? ¿Vamos bien? Entre las partes existen derechos y obligaciones que deben ser cumplidos. Tenemos la cuestión de la incidencia, ¿vale? El hecho de el pago del impuesto. La persona ve afectada su economía en el tema de este pago. Es normal, hay una repercusión en nuestro bolsillo, ¿verdad? Esto pues no es malo, todo lo contrario. Qué bueno que contribuyo con el gasto público, ¿ok? Pero la cuestión aquí pudiese estar en la situación, imagínense que realicé el pago de este impuesto. El Estado hizo un cálculo mayor al que realmente yo debería de haber pagado. Trasladé este pago al Estado cuando realmente me correspondía esta contribución. ¿Vamos bien? ¿Hay una afectación en mi patrimonio como contribuyente? ¿Sí o no? Sí, Ok, entonces en ese sentido, en este tema de la incidencia, pudiese conllevar a que como yo pagué más de lo que me correspondía, puedo llevar este asunto a los tribunales para que el Estado me regrese la cantidad que pagué de más. Muy bien, en eso consiste este principio. Pero recuerden, en materia fiscal, para reclamar un tema impositivo, ¿saben qué tenemos que hacer antes? Para que se genere el acto de autoridad, para acreditar que sí me causó menoscabo. ¿Saben qué tengo que hacer antes? Tengo que pagar el impuesto, pagar la contribución. ¿Está claro? Porque si no lo pago, hay un acto de autoridad. Si no lo pago, podríamos decir que ya se manifestó la hipótesis normativa del tema del pago de la contribución, del pago del impuesto. No, ¿verdad? No, No, claro que no. Entonces,
para que yo lleve esta causa a los tribunales, ya debo de haber pagado el impuesto. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí. Ok, muy bien. Sí, profesor. Rápidamente continuamos y vemos nosotros ahora el tema de la traslación. Ahí va. De pasar la carga de un impuesto a otras personas. Por ejemplo, ¿recuerdan que hace algunos años el despacho de Diego Cervantes de Ceballos llevó a cabo un litigio que era Jugos del Valle, en la cual se establecía que al ser un alimento estaba exento, si no más recuerdo en su momento, del impuesto al valor agregado? Se llevó a cabo el litigio y el Estado perdió y le regresó una importante cantidad de dinero a Jugos del Valle. ¿Realmente quién pagó el impuesto, compañeros? Con honestidad, ¿quién lo pagó? El consumidor, profesor. El consumidor. Y entonces, se supone que en ese sentido, si alguien tendría que haberle regresado ese recurso, es al consumidor. ¿Para qué a Jugos del Valle, verdad? ¿Se entiende? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Sí, profesor. Ok, muy bien. Ahí va. Coordinación tributaria. Recursos y acciones que son exclusivas de la federación. ¿Ok? Hay actividades, hay áreas que la Constitución es muy clara a quién le compete. Lo que no se encuentra exclusivamente reservado a la federación, se entiende que lo pueden realizar las entidades federativas. Entonces, lo que está reservado a la federación solamente le corresponde a ella. Muy bien. Tenemos la cuestión de los municipios y sus límites de recaudación en participación con el Estado y la federación. Las haciendas públicas municipales. Entonces, aquí tenemos tres aspectos muy importantes. Las contribuciones federales, ok, las contribuciones locales y las municipales. ¿Qué problemas tenemos por aquí, compañeros? ¿Qué problema podemos verificar? Pues a veces, pues es un poco complejo el tema de la recaudación. Si a nosotros nos cuesta trabajo, imagínense al contribuyente, que tú le digas que hay impuestos federales, locales y municipales, pues muchas veces poco lo va a entender, ¿verdad? Poco va a entender la diferencia. ¿Estamos de acuerdo con ello? ¿Sí? Sí. Entonces, en ese sentido, hay acuerdos de participación en el tema de recaudación de impuestos. Hay niveles de coordinación entre la federación, los estados y los municipios, porque muchas veces nos podemos encontrar que a lo mejor un determinado municipio no tenga la capacidad de recaudar dicho impuesto. Y a lo mejor en este tema de coordinación tributaria, celebra un convenio con el gobierno del estado y el gobierno del estado se compromete a recaudar este impuesto y a repartirle al municipio la parte que le corresponde.
¿Entendemos en qué consiste esta coordinación tributaria? ¿Vamos bien? Hay una concurrencia entre estos tres niveles de gobierno. Aquí vamos a hablar de la Ley de Coordinación Fiscal, que es una norma que aprueba el Congreso de la Unión. Y tenemos el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Entonces, aquí son acuerdos. Nada tiene que ver partidos políticos o filiaciones políticas. Son acuerdos que la propia Constitución reconoce y van a trabajar en forma conjunta para la recaudación, tanto el gobierno federal con los gobiernos de los estados y también con los gobiernos municipales. ¿Ok? Pero se debe establecer perfectamente bien cuál va a ser la actividad que van a desarrollar en estos niveles de coordinación. ¿Está claro? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok, seguimos. Hay facultades exclusivas que va a tener la Federación de conformidad con el artículo 73, fracción 29 de la Constitución. Es decir, que aquí no hay niveles de coordinación, ¿eh? Olvídense de esto. Solamente a quién le corresponde estas actividades, compañeros. ¿A quién? A la Federación. Por ejemplo, en temas de comercio exterior, importación y exportación. Todo lo que tenga que ver con materia de comercio exterior será un tema que versará únicamente en una competencia exclusiva de la Federación. En ese comercio exterior no intervienen las entidades federativas, no intervienen los municipios. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Sí, todo bien. Ok. Continuamos con el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en el artículo 27 de la Constitución. Ok. Aquí tenemos nuestro territorio nacional. Ahí va. Este territorio, esta superficie continental, si ustedes hacen una proyección hacia el subsuelo, todos los recursos que de aquí se obtengan, estimados amigos, van a ser explotados de forma exclusiva por la Federación. ¿Sale? Hablamos de minerales, hablamos de gas, hablamos de petróleo, etcétera, etcétera. Estos recursos los vamos a explotar la Federación. Artículo 27 constitucional. Recordemos que también los recursos que encontremos en el mar territorial, 10 millas náuticas, en la zona económica exclusiva, 200 millas náuticas. Todos los recursos que encontremos van a ser explotados por la Federación. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? Muy bien. El servicio público concesionado directamente por la Federación, la energía eléctrica, la producción y consumo de tabaco, combustibles, productos derivados del petróleo. Todas estas áreas son facultades exclusivas de la Federación y ya no, ahí no va a haber ningún convenio de colaboración. ¿Está claro? Comentarios, dudas, inquietudes.
¿Vamos bien? ¿Sí o no? Todo bien, gracias. Ok, muy bien. Y tenemos la ley de coordinación fiscal. El objetivo de esta coordinación es evitar una doble tributación, ¿sale? Y en este punto solucionar el problema o falta de límite de limitación dentro del texto constitucional en los impuestos federales, estatales y municipales. Si trabajamos en coordinación, podemos tener una mejor recaudación. El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal habla de la participación de los estados, entidades federativas y municipios en los impuestos federales, en su recaudación, pero en este punto hay que hacer convenios de adhesión para la recaudación de estos impuestos. ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Vamos bien? Ok. Concluimos esta unidad recordando algunos de los puntos que hemos estudiado hasta este momento. Hablamos de los impuestos. Y en este sentido, estimados amigos, cuando hablamos del impuesto, señalamos lo siguiente. Ahí va. Vamos a ver. Hicimos una clasificación. Señalamos que los impuestos directos van a ser por conducto del contribuyente y que afecta directamente su patrimonio. Los impuestos indirectos, el contribuyente los puede trasladar a otro contribuyente, como por ejemplo el caso del impuesto al valor agregado. Hablamos de los impuestos federales, ¿sale? Que dentro de los que mencionamos, por mencionar algunos, el IVA, el ICR, el IEPS, etcétera, etcétera. Hablamos de los impuestos locales, ok, y de aquí derivamos a los impuestos municipales. Impuestos locales, el predial, municipales, perdón, impuestos locales, el impuesto sobre la promoción y fomento del deporte y sobre el tema de alumbrado público. Aquí sobre impuestos locales hablamos de la tenencia, hablamos sobre el tema del impuesto sobre nómina, hablamos del impuesto sobre espectáculos públicos, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien? Señalamos que los impuestos ordinarios se encuentran perfectamente establecidos por el Congreso de la Unión dentro de las leyes tributarias. Y los impuestos extraordinarios van a surgir en el caso de una emergencia. No se tenían señalados con antelación. Los impuestos reales van a versar sobre cosas, ¿sale? Como por ejemplo, el impuesto sobre la adquisición de vehículos nuevos. Los impuestos personales repercuten directamente sobre el contribuyente. Por ejemplo, el pago del impuesto sobre las rentas. Los impuestos son proporcionales en razón a mis ingresos, en razón a mi beneficio, ¿verdad? Y los impuestos son progresivos. Es decir, en este sentido, van a tener una proyección hacia adelante. Por ejemplo, el impuesto sobre adquisición de vehículos nuevos va a subir este impuesto en relación al valor del vehículo. Recuerden, los impuestos tienen
principios constitucionales que los van a regular. El impuesto, en este sentido, debe ser proporcional y equitativo. El impuesto debe buscar un tema de que esté perfectamente delimitado para que el contribuyente tenga la certeza de cuál es el impuesto que debe de pagar. Recuerden que hay que, de alguna manera, beneficiar al contribuyente en su forma y pago y, por supuesto, los temas de equidad que hemos referido con antelación. Los impuestos se deben de pagar. Acuérdense que en este punto del pago del impuesto hablamos de una cuestión que es la repercusión. El primer supuesto, la percusión. Este punto nos indica, estimados amigos, que se materializa el hecho generador del impuesto. Entonces, la hipótesis normativa, ok, va a encuadrar con un acto o un hecho que realiza el contribuyente. Y entonces se da el hecho generador. Mencionamos la incidencia. La incidencia es el tema del pago del impuesto, del pago de la contribución. Hay un menoscabo en el patrimonio del contribuyente y la traslación que implica transmitir el impuesto a un tercero. Recuerden, los impuestos que no se pagan. Ahí tenemos la figura de el contador. Muy bien. En este punto, la actividad que desarrolla un profesional de esta ciencia, pues hacer el cálculo correspondiente de impuestos y contribuciones y en la medida si podemos exentar al cliente del pago de impuestos, esto es perfectamente legal. No hay ninguna restricción. La restricción se va a dar en el caso de que se cometan delitos fiscales. ¿Lo vamos entendiendo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Acuérdense del tema de la coordinación tributaria. Hay que tomar en consideración que hay facultades exclusivas de la federación. Esas facultades exclusivas se encuentran perfectamente delimitadas por nuestra Constitución. Recuerden, en el tema de comercio exterior, es una facultad exclusiva de la Federación. En la explotación de los recursos naturales, facultad exclusiva de la Federación. Y en el tema de energía eléctrica, combustibles, derivados del petróleo y las concesiones que deriven de esta, son facultades exclusivas de la Federación. La Ley de Coordinación Fiscal va a establecer convenios de colaboración entre Federación, entre los estados y entre los municipios para el tema de recaudación de los impuestos. Y el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal implica que los impuestos federales van a ser recaudados por los estados y por los municipios. Pero con antelación tenemos esta ley de coordinación fiscal, tenemos este sistema de coordinación fiscal. Si no, no pudiésemos llegar a estos puntos de acuerdo. ¿Algún comentario, mis estimados amigos, amigas? ¿Alguna duda que tengamos hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Por mi parte.